Hola, ¿qué tal, querida familia Lampey? Bienvenidos sean todos ustedes a este estudio bíblico del libro de Gálatas, o la carta o epístola de Gálatas. Así que vamos para allá. Bien, pues ahora vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en la carta a los Gálatas. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 6. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10, porque el tema de hoy está muy interesante. Justamente es el problema por el cual Pablo escribe a estas iglesias de Galacia. Y dice ahí el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de quien les llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, diferente del que ya les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien, aquí entramos. Ya vimos la introducción a lo que es esta carta, esta epístola, ya vimos el saludo, pero a continuación, a partir del versículo 6, Pablo va a hacer un cambio en su narración, o en su narración de la carta. Parece ser que es de frío a tibio, le da un cambio e inmediatamente se nota su ímpetu, se nota que está enojado, ¿no? Se nota que algo está pasando, algo grave, y entonces él empieza aquí a hablar con diferentes palabras que suenan muy fuertes. Claro, aquí tiene un español y se alcanza a ver que sí está algo grave, pero bueno, no lo alcanzamos a notar. Sin embargo, en el griego suena fuerte porque ahorita vamos a ir analizando a cada uno de los versículos. Pero aquí es donde comienza principalmente la problemática de estas iglesias de Galacia. ¿Qué estaba sucediendo? Que estaban viniendo algunos judíos que se habían convertido, que habían creído en Jesús como su Salvador, como su único Señor y Salvador. Sin embargo, traían esas ideas de que era la gracia más la fe. Y esta combinación iba a ser algo muy peligroso. Se iba a convertir, o estaba haciendo que se convirtiera en una secta todas estas iglesias, porque se estaban desviando de la verdad, del evangelio que estaba predicando Pablo, el cual ese evangelio fue dado por Jesús. Pero primero que nada vamos a analizar qué es la palabra evangelio o a qué se le llama evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, y este evangelio se va a definir. Vamos a ir aquí a uno de los versículos donde se define qué es un evangelio. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 3. Dice así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene a decir, esto es el evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio, esto es lo que se está anunciando, esto es lo que la iglesia anuncia, esto es lo que anunciamos, lo que yo anuncio, es lo que predicamos, es lo que un día me predicaron, me hablaron, el día que yo acepté a Jesús como mi Salvador. ¿Qué me predicaron? ¿Qué te predicaron? Las buenas noticias, el evangelio. ¿Qué es lo que significa? Que Jesús vino a salvarte de tus pecados, vino a salvarte, a darte otra oportunidad. Tus pecados te condenan. Dice Romanos desde el capítulo 3 que no existe nadie bueno. Y como no existe nadie bueno, dice que todos, ya en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Aquí en la tierra no hay nadie que pueda levantar la mano y que diga, yo nunca he pecado. La persona que nunca ha pecado se considera, según el estándar bíblico, una persona buena. Si tú ya has pecado, ya no eres bueno, ya no llegas a ese estándar. Así que, ¿quién es bueno aquí en esta vida? ¿Quién es bueno en este planeta? Nadie. Aquí el único bueno es Dios y Jesús cuando llegó acá, porque Él nunca pecó.
Entonces, el Evangelio es que Jesús vino a salvarte, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, realmente estaba muerto, Él murió, pero al tercer día resucitó. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos del Evangelio a alguien, estas tres cosas deben estar dentro de esa buena noticia, que Jesús vino, Él murió por ti en una cruz, fue sepultado, pero también al tercer día resucitó. Y al resucitar, venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado. Así que cuando una persona viene a Jesús y lo cree por fe, es salvo. Y la salvación es por gracia, es por gracia. ¿Qué quiere decir? La palabra gracia significa no lo mereces, yo no lo merezco, no merezco esa salvación. Sin embargo, Dios te ama tanto, Dios me ama, Dios nos ama tanto, que Él decidió entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para que tú tengas salvación. No lo mereces, sin embargo, Dios te lo está regalando. Así que aquí es donde inicia el problema. ¿Cuál es el problema? En la interpretación de este evangelio. El evangelio que es por gracia, bueno, que es un regalo, ¿ok? Bueno, llegan estos judaizantes que son personas cristianas, han creído en Jesús como su Salvador, son de origen judío, pero llegan a esta región de Galacia y quizá yo me los imagino llegando ahí a esas iglesias y diciendo, bueno, ya pasó Pablo por aquí, ok, el evangelio es por la gracia, perfecto, pero ¿sabes qué más? También tienen que hacer la ley de Moisés, tienen que seguir sus tradiciones y esta ley, porque si no lo hacen no son completamente salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas personas judaizantes llegan a estas iglesias de Galacia y están sumándole, además de la fe, le suman obras, ¿ok? La fe en Jesús más las obras, entonces sí, son salvos. Y esto es una herejía muy destructiva porque todas las religiones requieren de obras para que te ganes el cielo. Requiere de que seas una buena persona para que te ganes el cielo. Requiere de que tú te congregues en la iglesia, sigas sus tradiciones, sigas ciertos ritos. En cualquier religión del mundo te piden ritos, tradiciones, que tú leas, que asistas, que te esfuerces, que te disciplines. Entonces así encontrarás un lugar en el cielo. Y esto no va con el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo no es así, sino que más bien es un regalo y está a la disposición de todo mundo. Es por gracia, no lo mereces, sin embargo el que lo cree ha adquirido la vida eterna, sin haber hecho obras, sin haberse esforzado, porque el esfuerzo es en vano. No podemos limpiar nuestro corazón de pecado con nuestras obras, no se puede. Es como decirle al juez aquí, a un ladrón, un ratero, un violador, decirle, mire, déjeme portarme bien por los siguientes 2 años y entonces perdóneme la pena de muerte o perdóneme los 50 años de cárcel. No se puede, el juez es juez y para eso está ahí, para hacer justicia. Ahora imagínense Dios, que es el justo y sabe todos nuestros pecados desde niños hasta la fecha. No podemos justificar con nuestras buenas obras las malas y los pecados que hemos hecho. Así que estos judaizantes están trayendo un evangelio cortado, torcido, le están añadiendo a un evangelio. Entonces esto ya no es un evangelio. Y por eso dice Pablo, no es que haya 2 evangelios, sino que hay personas que están torciendo, que son perversos. Así que vamos a analizar algunos pasajes. Por ejemplo, el carcelero de Filipos, ¿se recuerdan ahí cuando Pablo estuvo ahí preso? Hechos capítulo 16, versículo 31. Cuando le predica a este carcelero, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos. ¿Así de sencillo? Sí, así de simple. Claro, el creer implica tu fe. Estás poniendo tu fe sobre la persona correcta que es Jesús. Tu fe no está en una religión. Las religiones no salvan. Si tu fe está en un líder religioso, eso no te va a salvar. Si tu fe está en tus riquezas, no te va a salvar. Si tu fe está en que tú eres buena persona y que así te vas a ganar el cielo, eso tampoco te va a salvar. Pero cuando una persona pone su fe en Jesús, entonces va a ser salvo. Te voy a leer otro pasaje, Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro y todas las demás personas que estaban con él, algunos discípulos, fueron presos y estaban ahí en la cárcel. Al siguiente día se presentan con el Sanedrín y ellos les dicen, a ver, ¿en qué nombre estás haciendo todo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Y entonces él contesta, dice, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. La única manera para ser salvo es a través de Jesús.
No hay otro camino. La Biblia no nos habla de otra cosa en la cual podamos ser salvos. Es Jesús. Por eso es que Jesús tuvo que venir. Por eso es que Jesús te ama tanto y que Él dio la vida por nosotros. Te voy a poner otro ejemplo. Que ahí, cuando estaba crucificado Jesús, estaban dos personas al lado y uno se burla de Jesús. Le dice, oye, si realmente eres Dios, demuéstralo. Bájate de esa cruz. Sálvate a ti mismo y échanos la mano. Sálvanos también y así podemos creer que realmente eres el Mesías. Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero el otro que estaba ahí crucificado, que también era un malhechor, era un pecador, por eso estaba ahí. Realmente era justo que estuviera ahí, crucificado. Él sabía que iba a morir también. Sin embargo, él no dijo eso. Él dijo, Jesús, cuando estés en el cielo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús no lo mandó a volar. Jesús le dijo, no, porque eres un pecador, no vas a ir al cielo. No. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, porque en ese momento también él iba a morir. Este ladrón que estaba ahí crucificado iba a morir. Jesús no le dio chance de portarse bien. No le dio chance de pagar su precio, su pecado. ¿Por qué? Porque Jesús, él sabía que no se puede pagar, claro. Jesús dio la vida también por el que estaba ahí al lado. Aquí sabes cuál es la clave. Es que ese hombre fue a la persona correcta. Su fe la puso en la persona correcta, que fue Jesús. Él no dijo, ahí estaba Juan, ahí estaba María, también la mamá de Jesús, ahí estaban varias personas reconocidas. Él fue a la persona correcta y la persona correcta para salvación, tu alma, vida eterna, es Jesús. Entonces él fue a Jesús, al que tenía el poder, al que es el Dios, al que es el Creador, al que tiene el poder de resucitar muertos. El único que tiene ese poder es Dios. Y Jesús, que es Dios, él fue a Jesús. Entonces, vienen estas personas y tuercen el evangelio. Además de esa fe, quieren añadir otras cosas. Eso se llama legalismo. Legalismo hay en muchas iglesias. Legalismo, además de creer en Jesús, te imponen tareas, te ponen tradiciones, te imponen muchas cosas que ni siquiera los líderes pueden llevar. Ni siquiera ellos las cumplen. Y así quieren que sus feligreses también las cumplan. Es imposible. Por eso es que es un evangelio torcido. Es un evangelio torcido. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente. Porque por gracia, fíjense bien, gracia, no lo mereces, sino que es un regalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? No por obras para que nadie se gloríe. Nos está diciendo de que tú no le puedes decir a Dios, Dios, yo me merezco el cielo porque soy una buena persona. ¿Sabes qué, Dios? Yo creo que me gano el cielo porque yo no le he hecho nada a nadie, no le he hecho ningún mal a nadie. Yo soy una buena y excelente persona. He donado, he dado a los pobres, he ayudado. Yo creo que me merezco el cielo. No puedes hacer eso. Dice acá, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedes decir, no puedes gloriarte de eso. No puedes, eso sería un insulto a Dios porque lo que le estás diciendo es que el sacrificio de Jesús no es suficiente y que necesitas ayudarle. ¿Con qué? Con tus obras. Necesito ayudarle a Dios para yo poder ser salvo. Y estás pecando porque estás ofendiendo a Dios. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 64, 6 nos dice que cuando tú quieres justificarte a través de tus obras, ¿sabes qué opina Dios de eso? Dice que tus obras son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. ¿Y sabes qué son trapos de inmundicia? Son esos trapos que en la menstruación las mujeres llenaban. Y para el pueblo judío se consideraba pues todo ese tiempo de la menstruación de las mujeres, que es algo normal. Bueno, se consideraba que ellas deberían estar aparte hasta que ellas terminaban esa parte de su vida. Así eran considerados estos trapos de inmundicia. Tus obras, si tú quieres justificarte y decirle a Dios, yo soy buena persona, me merezco el cielo, para Dios esas obras son trapos de inmundicia. Porque lo que te va a decir, bueno, entonces, ¿para qué murió Jesús? Si eso no fue suficiente, ¿lo ves? ¿Qué te quiero decir? ¿Y qué nos quiere decir es Pablo, ¿no? O Dios nos quiere hablar de esta manera. Es que Jesús es suficiente para salvarte. Jesús es suficiente para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados. Por eso es el Cordero de Dios que quita. No necesitas nada más para quitar el pecado.
Lo único que necesitas es a ese Cordero, es a Jesús como tu Salvador, que tú confíes en Él, que tengas tu fe en Él y no en una religión, no en un sacerdote, no en un personaje, no en cualquier cosa creada, sino más bien en el único que puede salvar, que es Jesús. Vamos allá al versículo 7 y dice así: no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí la palabra pervertir, que en griego, el griego, acá en el original, perdón, en el griego es metastrafo. Metastrafo, que quiere decir cambiar. Nos habla de la idea de ser lo contrario. Si yo iba hacia allá, bueno, 180 grados, ahora es hacia acá. Bueno, pervertir el evangelio es eso. El evangelio está aquí, bueno, ahora le doy para acá. Ya no es evangelio, ya se pervirtió. Metastrafo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos al versículo 8 y 9, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema viene del latín, prácticamente es latín ya, anatema, anacemos, y del griego abacena, que quiere decir maldito y apartado. Eso significa. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que quiera pervertir el evangelio de gracia, que es un regalo, cualquier persona que le quiera añadir a esta gracia, le quiera añadir otra cosa, es un anatema. Está pervirtiendo la palabra de Dios. Está pervirtiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Le estamos agregando como si Jesús no fuera suficiente. Entonces es un término fuerte. Es un término fuerte porque es maldito y apartado. Apartado. Imagínate. Y no lo dice una sola vez. Da aquí la impresión de que es algo fuerte. Fíjate lo que dice ahora el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. 2 veces dice en el versículo 8 y en el versículo 9 termina diciendo anatema. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo grave. Es algo que incluso estos judaizantes y todas estas iglesias estaban en peligro. Agregarle al evangelio no es evangelio, por lo tanto no hay salvación. Te estamos hablando de grupos que para nosotros son sectas, que se han desviado igual que alguna de estas iglesias, se desviaron de la verdad, se desviaron del evangelio de la gracia. ¿Como quiénes? Por ejemplo, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sí creen en Jesús como un salvador, como un profeta, pero ellos dicen que no es Dios. Desde ahí ya están mal. Lo segundo que también ellos dicen es que, bueno, además de esa salvación, además de Jesús, requieren de hacer obras y ellos tienen ciertas disciplinas que deben de cumplir, entonces alcanzarán salvación. Listo, es una secta, se han desviado. Mormones, también. La luz del mundo, también. Y les puedo hablar de diferentes, una religión popular en México, también requiere de obras para ser salvos, ¿no? Tradiciones y otras cosas, además de la fe en Cristo, requiere de otra cosa. Listo, dice acá anatema. Eso es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente. Es sencillo de distinguir. Solo es cuestión de hacer unas cuantas preguntas, preguntarles sencillamente, oye, ¿cómo se le hace o cómo le hace una persona para ser salvo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué debe de hacer? La respuesta es, tu fe en Jesús es suficiente para ser salvo. Sin embargo, estas personas te van a decir, bueno, debes asistir, debes congregarte, debes disciplinarte en esto, en aquello, cumplir estas tradiciones. Entonces, además de creer en Jesús, serás salvo. Listo, eres anatema. Ya te fuiste. Y Pablo es fuerte acá. El Espíritu Santo usando a Pablo escribiendo esto. ¿Lo ves? Sencillo de distinguir. Vamos terminando. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces queremos tratar de agradar a ese líder, ¿no? A ese líder religioso. Que él diga de mí, oh, qué buena, qué excelente persona eres. Queremos agradar y también queremos de que Dios se agrade de nuestras obras. Pero como vimos en Isaías, son trapos de inmundicia. Muchas veces puede pasar eso. Como conclusión de estos versículos, podemos aprender lo siguiente. Vamos a ir rápido a Romanos capítulo 4, que nos va a dar la conclusión de esto. Pablo también escribiendo sobre esto, pero a la carta a los Romanos. Capítulo 4, vamos para allá.
Romanos capítulo 4, versículo 4, y después vamos a hablar del 5. ¿Ok? Si tú quieres justificarte haciendo obras, o sea, si tú quieres decir soy bueno y me merezco el cielo, fíjate lo que dice acá. Chécate bien. 4. Capítulo 4, versículo 4 de Romanos. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Lo ves? No hay gracia ahí, sino como deuda. ¿Qué quiere decir? Que le sigues debiendo a Dios. Así que si tú te consideras buena persona y consideras que con eso vas a salvarte, sigue habiendo deuda, porque al mismo tiempo que eres buena persona, también sigues pecando. Así como quieres ir pagando, sigues pecando, pero los pecados pasados no vas a alcanzar. Ni aunque vivas 10,000 vidas en esta tierra y seas la mejor y excelente persona, no vas a alcanzar a pagar todo el pecado que has hecho. Sigues en deuda, en deuda, en deuda, en deuda. ¿Lo ves? Las obras no pueden justificarte. Las obras no te pueden llevar al cielo. Es imposible. Imposible para todo hombre. Pero el versículo 5 dice, mas el que no obra, ¿ok? No hago obras para salvarme. Dice, el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Y quién es aquel? Jesús. Sino el que cree, el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe es suficiente. Tu fe y mi fe en Jesús es suficiente para ir al cielo. Mi fe en Jesús es suficiente para yo ser limpio. Ese cordero, mi fe en ese cordero me quita mi pecado. Al quitar mi pecado, soy limpio. Soy limpio. No tuve que hacer nada, simplemente soy limpio. Pero las obras que hacemos, o tratar de respetar y amar a Dios, ¿sabes por qué lo hacemos? No por justificarnos, no por ganarnos el cielo. Lo hacemos porque queremos agradar a aquel que nos tomó, el que nos llamó. Queremos hacerlo feliz, por agradecimiento. Dios, estoy tan agradecido que me hayas salvado. Gracias por pagar el precio de mi pecado. Estoy tan agradecido que mi vida es tuya. Estoy tan agradecido que en serio me dan ganas de hacerte feliz. Pero nunca decir, me porto bien porque quiero ganarme el cielo. No se puede, no se puede. Trapos de inmundicia. Así que mi conclusión número 2. Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 10, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué quiere decir? Jesús vino a los pecadores. El evangelio de la gracia es para pecadores. Si tú te crees buena persona, el evangelio no es para ti. El evangelio no es para ti y no lo vas a creer y no lo vas a respetar, no lo vas a torcer. ¿Sí ves? El evangelio no es para ti. Pero si tú eres de las personas, así como yo, que nos creemos realmente pecadores, yo soy un pecador. Decía Pablo, yo soy un vil pecador. Somos pecadores. El evangelio es para nosotros, para los que realmente sabemos que no podemos ser salvos por nuestras obras. Soy un pecador y Dios es santo. No puedo estar delante de su presencia. Caería fulminado. Dice que en Hebreos 9:27 que nos espera un juicio. Pero si mueres y quieres justificarte en ese juicio delante del juez que lo ha visto todo de tu vida, y quieres justificarte, Dios, que yo soy buena persona, estás en problemas. Porque vas sin abogado y aparte vas sin alguien que pague la fianza. Estás en problemas. Vas a la cárcel eterna, que es el infierno. Pero cuando tú mueres y sabes que ya has sido justificado por aquel, dice acá, por aquel que pagó el precio, aquel que es mi abogado, que es Jesús. Listo, en ese juicio soy libre porque ahí está mi abogado y ahí está aquella persona que pagó la fianza y la pagó con sangre en una cruz para que yo sea limpio y sea libre de ese juicio y tenga vida eterna. Amén. Genial por nuestro Señor Jesús que hizo eso por nosotros. Así que hermanos, recordemos que la salvación es un regalo y no le tienes que añadir nada. Las obras vienen simplemente como un resultado, porque el Espíritu Santo habita ahí y es un resultado, viene a dar fruto, pero jamás para justificarnos, sino para agradar a nuestro Señor Jesús. Oremos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y nos has salvado. Gracias por tu Hijo Jesús, que nos ha salvado, Señor. Si en este momento hay alguna persona que está escuchando este mensaje y lo ha entendido, Señor, te pido que le salves, que le perdones, Señor, que le limpies y que escribas su nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, por justificarnos. Nosotros no podemos comprar esa salvación. Sin embargo, tú la has pagado, Señor, en una cruz. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te lo pedimos. Amén.